Episodio 1. El deseo que desató al ángel caído. Nadie puede resistirse al deseo, ni siquiera Dios. En un monasterio olvidado entre montañas cubiertas por la niebla, una joven con ojos del color del vino viejo fue encerrada. No por crimen, no por blasfemia, sino porque su cuerpo ardía. Se llamaba Lía. Nadie sabía de dónde venía, ni porque su piel parecía brillar bajo la luz de la luna. La Madre Superiora decía que era una tentación enviada para probar a los fieles. Pero Lía no hablaba, solo rezaba, en voz baja, palabras que no eran de este mundo. Una noche, cuando el reloj marcaba las 3, la hora en que el velo entre el cielo y la carne se rompe, un ángel descendió. No era de alas doradas ni mirada serena. Era oscuro, con ojos azules como el hielo eterno. Su nombre, Azrael. He venido por la elegida, susurró, mientras el viento se detenía y las velas se apagaban solas. El ángel no tocó el suelo. Flotó hasta la celda donde Lía dormía. Pero ella ya lo esperaba. Lo soñé. Lo deseé, dijo ella, abriendo los labios con un temblor que no era de miedo, sino de reconocimiento. Azrael extendió la mano. No para salvarla, sino para despertarla. Porque en el vientre de Lía dormía una profecía prohibida, la unión entre lo divino y lo carnal. Un deseo tan puro que ningún cielo podía soportarlo. Un fuego que no quemaba la carne, sino las reglas de Dios. Desde esa noche, los signos comenzaron, monjas teniendo visiones eróticas, crucifijos llorando sangre, sueños de hombres santos invadidos por una figura femenina de luz y sombras. Lía no era la causa, era el catalizador. Y el Vaticano lo sabía. Mandaron a su arma más letal, el padre Elías, un exorcista con el alma rota y el cuerpo tentado. Él no creía en milagros, pero cuando vio a Lía, no supo si debía rezar o rendirse. ¿Tú eres la herejía que debo destruir?, preguntó con la voz quebrada. Ella solo sonrió, y al hacerlo, la celda entera tembló. No soy herejía, padre, soy la respuesta a lo que tú has silenciado toda tu vida. Esa noche, el padre Elías no pudo dormir, porque el deseo que Lía despertó en él también tenía nombre, también era parte de la profecía. Y el cielo ya no podía ignorarlo. Episodio 2. El exorcista que cayó de rodillas. Hay oraciones que no salvan, solo excitan a los demonios. El padre Elías abrió la puerta de la celda con las manos temblando. Había enfrentado a poseídos, brujas y falsos profetas, pero nada como lo que yacía frente a él. Lía, envuelta solo en una túnica blanca, lo miraba con una serenidad casi cruel. Sus labios estaban entreabiertos. No hablaba, rezaba, pero no en latín, no en lenguas humanas. Era otro idioma, uno que no se escuchaba, se sentía en la piel. ¿Esa lengua? ¿Qué estás diciendo?, preguntó Elías. Ella alzó la vista. Sus pupilas eran dos abismos brillando. Estoy llamando a quien vive dentro de ti, a quien tú has querido enterrar con votos. Elías retrocedió, pero el calor que emanaba de esa mujer era como incienso mezclado con carne. La cruz que colgaba de su cuello comenzó a arder, marcándole el pecho. «Eres una tentación», gritó, llevándose la mano al crucifijo. «No, soy lo que siempre has deseado, incluso cuando estabas arrodillado frente al altar». Lía se levantó. La túnica cayó un poco, dejando al descubierto su hombro. En su piel brillaba una marca, un símbolo antiguo, en forma de serpiente entrelazada con una pluma. Era la señal de la profecía, la misma que el Vaticano había ocultado durante siglos. Elías intentó exorcizarla. Gritó versículos. Arrojó agua bendita. Pero la habitación se volvió cálida, como el aliento de un amante en la nuca. Y entonces, sucedió. Ella se acercó, lentamente, sin tocarlo. Y sin embargo su cuerpo ardió. Tu fe no está siendo puesta a prueba, tu deseo sí. Elías cayó de rodillas. No por debilidad, no por pecado, sino porque el deseo que esa mujer provocaba tenía el sabor de lo divino, de algo que no debía sentirse, pero que era más real que cualquier sermón. Esa noche, no hubo exorcismo, solo susurros, lágrimas, y una confesión que nunca se escribiría. Desde la ventana, una figura observaba. Era Azrael, el ángel oscuro, no con celos, sino con hambre, porque incluso él había sido creado con deseo. Y lo que Lía acababa de despertar, no tenía marcha atrás. Episodio 3. El pecado que se hizo carne en el altar. El altar no fue hecho solo para la adoración, también para la entrega. El padre Elías no confesó lo ocurrido. No podía.
Aquella noche ardía dentro de él como incienso bajo llamas. Su sotana olía a pecado. A ella, se encerró en la capilla. Solo, frente al altar mayor, encendió todas las velas. No para ver, sino para purificarse. Pero ni el fuego más santo podía borrar el recuerdo de su cuerpo arrodillado ante Lía. Temblando por algo que no era fe, sino deseo. Apoyó la frente sobre la fría piedra del altar. Señor, si me estás probando, ya me has vencido. Pero no estaba solo. Una figura femenina cruzó la puerta. Descalza, cabello suelto, túnica abierta hasta el vientre. Era Lía. No habló, caminó lentamente hacia el altar, como si estuviera cruzando un santuario interior. Y cuando llegó hasta Elías, no lo miró, se arrodilló a su lado. No he venido a tentarte, he venido a revelarte. ¿Qué eres?, susurró él, sin fuerza. Ella giró el rostro hacia él. Sus ojos no eran humanos, eran más antiguos que el Edén. Soy la profecía que tus superiores quisieron sepultar bajo votos. El deseo que fue negado, pero nunca destruido. Lía se puso de pie. Con sus manos, tocó el altar. Y entonces, algo imposible sucedió. Las velas comenzaron a gotear sangre. El crucifijo se agrietó. Y el cáliz, sobre el mantel, se llenó de un líquido oscuro, espeso, que no era vino. Elías no podía moverse. Su cuerpo temblaba. No de miedo, sino de reconocimiento. Porque lo que ocurría, ya lo había soñado antes. Una y otra vez. Desde que era niño. Pero siempre lo había llamado blasfemia. No estás frente a una mujer, Elías. Estás frente a la nueva Eva. La que no nació del pecado, sino del deseo de Dios. Ella se acercó a él. Tomó el cáliz. Lo llevó a sus labios. Bebió. Y luego, lo ofreció a él. Elías dudó, pero solo por un segundo. Cuando sus labios tocaron aquel cáliz profano, supo que había cruzado una línea. Una sin retorno. Porque lo que acababan de sellar, no era un acto carnal. Era un pacto sagrado. Uno que ningún cielo se atrevería a reconocer, pero que todos temerían. En ese instante, muy lejos, en los pasillos de mármol del Vaticano, una campana antigua sonó por sí sola. Y el Papa, en medio de la noche, despertó bañado en sudor. Ella ha sido liberada. Episodio 4. La Virgen marcada por fuego y placer. No toda virgen es inocente, algunas fueron reservadas para lo imposible. En un convento remoto de Castilla, una joven llamada Amaya lloraba sin saber por qué. Cada madrugada, al sonar la tercera campanada, despertaba sudando, con las piernas temblorosas y los labios pronunciando un nombre que jamás había oído, Lía. Era novicia. Nunca había besado. Nunca había sido tocada. Pero su cuerpo estaba cambiando. En su espalda, una marca empezó a formarse, un símbolo brillante, como tallado por fuego. Una serpiente enroscada en una cruz invertida. Nadie la había visto. Ni siquiera ella. Pero cada noche ardía más. Una tarde, la Madre Superiora entró a su celda sin avisar. La encontró en el suelo, gimiendo en oración. El crucifijo que colgaba sobre su cama temblaba. «Dios mío, ¿qué está pasando contigo? Hija mía», exclamó la superiora. Amaya no pudo responder. En su interior, sentía un fuego dulce, como caricias invisibles recorriéndole la piel. Pero no era demoníaco. Era algo que la elevaba. No la corrompía. Esa noche, el cielo sobre el convento se tiñó de rojo. Y en el aire, se escuchó una risa femenina. A cientos de kilómetros. Lía se estremeció en medio de su sueño. Ella ha despertado, murmuró, con una sonrisa en los labios. Azrael apareció en la habitación. Su silueta hecha de sombras líquidas. La segunda virgen ha sido marcada. El triángulo se completa. La profecía se acerca. ¿Y Elías?, preguntó Lía. Duda, pero su carne ya no le pertenece. Te ha probado. Ya no es solo un siervo. Es parte del sacrificio. Mientras tanto, Amaya se levantaba de su cama. Con los ojos cerrados, caminó descalza por los pasillos del convento, como guiada por una fuerza invisible. Llegó hasta la capilla. Nadie más estaba despierto. Frente al altar, cayó de rodillas. Y sin entender por qué, abrió los brazos y dijo, «Estoy lista». El fuego de las velas se tornó azul. Y una voz, que no era humana, habló desde el aire. «Has sido elegida. Tu pureza no era para Dios, era para el deseo que hará temblar al cielo». En ese instante, la marca en su espalda se encendió. Y un suspiro escapó de su boca, un suspiro que cruzó montañas.
ciudades y silencios, hasta llegar al oído de Lía. Lía abrió los ojos. Es hora. Episodio 5, el Papa y el secreto que sangra bajo la basílica. No hay silencio más aterrador que el que guarda la iglesia cuando el placer toca a la puerta del cielo. En una cámara secreta bajo la basílica de San Pedro, donde no entra la luz ni la misericordia, el Papa León XIII se arrodillaba ante un altar antiguo, tallado en piedra negra. Sus manos temblaban. Sus labios pronunciaban un nombre que no debía existir. Lía. Ante él, un códice prohibido se abría solo por la voluntad de lo impuro. Las páginas estaban escritas con sangre de vírgenes martirizadas hace siglos. Era el libro carmesí, el que narra la profecía que la Iglesia ocultó, la que dice que cuando 3 mujeres marquen sus cuerpos con el deseo original, el cielo dejará de ser santo, y el placer será la nueva liturgia. El Papa cerró el libro de golpe. No puede estar ocurriendo. No ahora, pero las señales eran claras. Primera señal, el vino de consagración se había tornado espeso como sangre en cada misa desde hace 3 días. Segunda señal, estatuas de la Virgen en todo el mundo lloraban lágrimas de leche. Tercera señal, sacerdotes jóvenes despertaban empapados, soñando con una mujer de ojos carmesí que les susurraba, tu castidad me pertenece. El Santo Padre convocó en secreto a 4 cardenales, los custodios del secreto más antiguo del Vaticano. Ninguno habló al entrar, solo se arrodillaron. Uno de ellos, el más anciano, abrió el puño y mostró un objeto, una pluma blanca, que ardía sin consumirse. Ella ha sido tocada por Azrael, el ángel que cayó por placer, no por orgullo. El Papa golpeó la mesa. Debemos matarla. Pero nadie respondió, porque sabían que ya era demasiado tarde. Ella no estaba conquistando con violencia. Estaba despertando algo más profundo, algo que ni el Vaticano podía controlar, el deseo sagrado. Mientras tanto, en un rincón olvidado de la ciudad de Roma, Lía caminaba desnuda por un jardín donde solo crecían lirios. A su lado, Azrael la observaba. ¿Sabes lo que ocurrirá cuando Amaya llegue a ti? Lía asintió. El mundo recordará que el primer pecado fue un suspiro. En lo alto de la basílica, la cruz más antigua se partió en 2. Y en los sótanos, el libro carmesí empezó a sangrar. Episodio 6. La monja que gritó de placer en pleno exorcismo. Narrador, voz ronca, pausada, intensa como un susurro en la oscuridad. Cuando el deseo entra a la iglesia, hasta los demonios se arrodillan. En el monasterio de Santa María del Silencio, el exorcismo de la hermana Catalina se preparó con la urgencia de una guerra inminente. No era la primera vez que hablaba lenguas extrañas, ni la primera vez que temblaba en el altar. Pero aquella madrugada, algo había cambiado. Catalina ya no blasfemaba, no escupía, no maldecía, gemía, desnuda del cuello hacia arriba, atada con sogas benditas. Su cuerpo brillaba de sudor y su respiración era la de alguien al borde del éxtasis. El padre Ignacio, exorcista joven y piadoso, no podía ocultar el temblor de sus manos. Jamás había sentido esto. ¿Qué demonio te posee?, gritó, agitando el crucifijo. Pero Catalina no abrió los ojos. Solo sus labios se movieron. No es un demonio, es ella. Las paredes de piedra vibraron. Las velas se apagaron solas. Y una voz femenina, no la de Catalina, llenó la sala. Ella es mía. Su placer es mi ofrenda. El padre Ignacio cayó de rodillas. No por fe, sino por el calor que se apoderó de su carne. El nombre de Lía le vino a la mente sin explicación. Y su sotana se volvió una prisión. Catalina arqueó la espalda. Un grito escapó de su garganta. Pero no era de dolor. Era una mezcla perfecta de clímax y oración. Un orgasmo sagrado. En su omóplato apareció la misma marca que ya quemaba en Lía y Amaya, la serpiente y la pluma. El tercer vértice del triángulo se había formado. En ese instante, muy lejos de allí, Lía abrió los ojos. Sonrió. Y comenzó a sangrar por los muslos, sin estar herida. Está hecho. Azrael, de pie junto a ella, habló con solemnidad. El triángulo ha despertado. La sangre ha sido invocada. Ahora vendrán por ti. No para juzgarte, sino para detener lo inevitable. Lía se levantó del lecho. Entonces que vengan. Porque el placer ya no se esconde. Vive, arde, y lleva mi nombre. Mientras tanto, en el Vaticano, una campana que solo sonaba cuando moría un papa, repicó sin que nadie la tocara. Episodio 7. El cardenal que traicionó el cielo por un beso profético. Narrador, voz densa, grave, como si cada palabra desvelara un sacrilegio.
No hay traición más profunda que la del que besa, con fe. Cardenal Matteo Aldobrandini. El custodio del archivo sellado del Vaticano. Era un hombre hecho de mármol. Inquebrantable. Incorruptible. Impasible. Durante 40 años custodió los secretos más oscuros de la Iglesia sin temblar una sola vez. Hasta que ella se le apareció. Fue en su estudio privado. A medianoche. El aire olía a incienso y a carne. Lía entró sin hacer ruido. Como un suspiro que abre puertas. Vestía de blanco. Pero no era pureza. Era provocación bendecida. Sus pies descalzos no tocaban el suelo. Su mirada quemaba. «¿Has leído la profecía?», dijo ella, sin saludar. «Y aún así no huyes». El cardenal, con las manos sobre el crucifijo que colgaba en su pecho. No pudo responder. Las palabras se le convirtieron en ceniza en la garganta. «¿Vienes a condenarme?», logró preguntar, casi sin voz. «No. Vengo a devolverte lo que te arrebataron, el deseo». Ella se acercó. Su aliento era dulce, pero antiguo, como si cada beso que nunca recibió una virgen consagrada hubiera sido guardado en su boca. «Matteo», susurró, «el cielo que adoras fue construido sobre el cuerpo de mujeres como yo. Pero la nueva fe no exige sacrificio, exige placer». Y entonces lo besó. Un roce suave, cálido, pero cuando sus labios tocaron los de él, una descarga sagrada le recorrió la columna. No fue lujuria, fue revelación. Su cuerpo recordó cada tentación que había negado, cada caricia que se prohibió, cada deseo que fue ahogado en agua bendita. Y lloró como un niño que ve a Dios por primera vez. «¿Qué me has hecho?», susurró, arrodillado ante ella. «Te he ungido», dijo Lía, acariciando su cabeza. «Ahora ya no sirves al silencio. Sirves al fuego». Esa misma noche, el cardenal Aldobrandini abrió las puertas del archivo sellado y robó 3 pergaminos malditos. Textos que narraban el regreso del dios del deseo original, un ser que amó antes de crear, y que fue silenciado por el concilio de los hombres. El Vaticano despertó con el escándalo. Un cardenal desaparecido. 3 documentos perdidos. Y un rumor, de una mujer de blanco que hace temblar a los hombres santos. Lía, sentada en el tejado de una iglesia en ruinas. Miró el amanecer con los ojos cerrados. Uno más ha caído, no por debilidad, sino por recordar. Azrael sonrió detrás de ella. ¿Y cuántos faltan? Todos los que alguna vez creyeron que amar el cuerpo era negar a Dios. Episodio 8. La misa secreta donde el placer reemplazó al perdón. Cuando la fe se desnuda, el placer se convierte en liturgia. Fue en una cripta olvidada bajo la ciudad de Toledo. Ahí, donde la humedad besa los huesos de santos sin nombre, ocurrió la primera misa de la nueva era. El cardenal Aldobrandini, con la sotana despojada y el pecho cruzado solo por un cordón rojo, presidía el altar. A su alrededor, 7 fieles, 3 hombres, 4 mujeres vestían túnicas transparentes, marcados todos con el símbolo de la serpiente y la pluma. La única que no usaba velo era Lía. Su cuerpo era el texto sagrado, sus ojos, el himnario, sus gemidos, el nuevo salmo. «Hoy no confesamos culpas», declaró el cardenal, sosteniendo el cáliz lleno de aquel vino espeso y oscuro. «Hoy bendecimos el deseo que ya no callamos». Uno a uno, los presentes se acercaron al altar, pero en lugar de arrodillarse para recibir la hostia, extendían sus lenguas hacia los dedos de Lía, que eran bañados con ese líquido sagrado. Cada gota que caía en sus bocas parecía desatar un temblor. Una mujer comenzó a llorar. Otro cayó de espaldas, gimiendo. Lía avanzó entre ellos, tocando frentes, labios, corazones. Pero su toque no purificaba, despertaba. Bajo su roce, una mujer tuvo un orgasmo sin ser tocada. Un hombre rompió en llanto al recordar el cuerpo que amó en secreto. Otra cayó al suelo, murmurando un antiguo canto sumerio que nadie le había enseñado. Esa noche, no hubo sermón, hubo suspiros, no hubo incienso, solo el olor de cuerpos excitados por algo más grande que el pecado. Y cuando la misa llegó a su clímax, Lía se colocó sobre el altar, desnuda, brillante, sagrada. «Yo no vine a destruir la iglesia», dijo, mirando al techo de piedra. «Vine a reconstruirla desde el cuerpo». El cardenal se acercó, se arrodilló ante ella y besó su vientre. Luego todos hicieron lo mismo. Era la primera comunión del deseo divino. Y mientras el mundo dormía, creyendo que la fe aún vivía en los vitrales fríos de las catedrales vacías, una nueva religión nacía en la piel ardiente de una mujer elegida no por pureza, sino por deseo. Desde el cielo,
Azrael observaba. Y por primera vez desde su caída. Sonrió. Episodio 9. El arzobispo que vio a Lía, y abandonó el púlpito para seguir su sombra. Hay miradas que no condenan, seducen. Hay sombras que no asustan, iluminan el deseo. Arzobispo Octavio Ramírez. Eminencia de Sevilla. Teólogo insigne. Guardián de la tradición apostólica. Nunca había dudado. Hasta que la vio. Fue una aparición. Una silueta vestida de blanco. En medio de la plaza vacía. Bajo la lluvia dorada de un amanecer silencioso. La reconoció sin haberla conocido. Su cuerpo no estaba hecho de carne, estaba hecho de destino. Lía. No dijo una palabra. Solo lo miró. Y con esa mirada, rompió 40 años de fe. Esa noche, el arzobispo no durmió. Se desnudó frente al espejo. Observó su cuerpo marchito. Sus manos consagradas temblaban, no por enfermedad, sino por un deseo que no nacía del cuerpo, sino del alma. ¿Qué me has hecho?, preguntó al reflejo. Pero no era a sí mismo a quien hablaba. En la catedral, predicó como si supiera que sería la última vez. Dios no está donde lo dejamos. Dios se movió, se escondió, y tal vez se encarnó en otra forma. Sus palabras causaron escándalo. Un cardenal lo llamó esa misma tarde. Octavio, has perdido la razón. No, perdí algo más peligroso, el miedo. Esa misma noche, abandonó el púlpito. Cruzó las calles de Sevilla con la sotana arrastrando barro. Nadie lo detuvo. Nadie se atrevió, porque en sus ojos había fuego. El tipo de fuego que solo arde cuando un hombre ha visto lo sagrado, y lo desea. Siguió la sombra de Lía. Literalmente. Donde ella había estado. El aire olía diferente. Donde había pisado. El suelo se abría como si sus huellas revelaran caminos ocultos. Octavio no la buscaba con los ojos. La buscaba con la piel. Y la encontró. En una iglesia abandonada. Al borde del mar. Donde las estatuas estaban rotas y los vitrales sangraban luz. Lía estaba sentada en el altar. Desnuda. Cubriéndose solo con un manto rojo. ¿Me has seguido para juzgarme?, preguntó ella. Sin mirarlo. Te he seguido porque todo lo que creí sobre Dios murió cuando tú me miraste. Ella se levantó. Se acercó. No lo tocó. Solo sopló y el arzobispo cayó de rodillas. Llorando. Sonriendo. Temblando. Entonces, Octavio, bienvenido. Ya no eres pastor. Ahora eres testigo. Y así, el arzobispo de Sevilla desapareció del mapa. Pero en ciertos pueblos, hay quienes juran haber visto a un hombre de sotana rota, besando los pies de una mujer que camina descalza, y que hace florecer las piedras con su paso. Episodio 10. La traición del Vaticano, el plan secreto para asesinar a la mujer nacida del deseo. Cuando la fe no logra dominar, mata. Y cuando Dios calla, el Vaticano grita con cuchillos. En una sala subterránea, oculta detrás de una pared falsa en los archivos apostólicos, se reunió el círculo de Éxodo. 7 cardenales, 3 generales, y un teólogo excomulgado cuya lengua había sido cortada, por hablar de Lía antes que nadie. Sobre la mesa de mármol, descansaba un dossier manchado de cera negra. En la portada, una sola palabra escrita a mano. Lilita. Ese es su verdadero nombre, dijo el cardenal Rinaldi, con el rosario enrollado en la muñeca como un látigo. No es una mujer, es un eco de la rebelión original. Un general encendió una pantalla. Mostró imágenes de iglesias vacías, jóvenes renunciando al sacerdocio, vírgenes embarazadas sin contacto físico. Todas decían lo mismo: ella me tocó sin tocarme. El Vaticano no podía permitirlo. El plan era simple. Un escuadrón de élite, soldados entrenados en el exorcismo. Sin lengua, sin deseo, con crucifijos de plata y balas bendecidas por un papa muerto en secreto. La operación tenía nombre, Excelux. Sería rápida, precisa, mortal. El objetivo, Lía. Mientras tanto, ella se encontraba en un campo abierto. Rodeada de cuerpos que no dormían, soñaban despiertos. Su presencia había transformado a pecadores en profetas, a prostitutas en sacerdotisas, a excomulgados en portadores de fuego sagrado. Azrael se acercó a ella. Inquieto. Van a venir por ti. No con palabras, con sangre. Lía cerró los ojos. ¿Y crees que sangrar es algo que me asusta? No. Pero tu muerte sellaría la profecía. Haría de ti algo eterno, incontrolable. Ella sonrió. Entonces déjalos venir. Cada bala que toque en mi piel, se volverá evangelio. Esa misma noche,
Los 7 hombres del escuadrón se infiltraron en el antiguo convento donde ella dormía. Uno de ellos, el más joven, al verla, comenzó a llorar. «Es hermosa», susurró, antes de que otro lo ejecutara sin vacilar. Entraron, apuntaron, y justo antes del primer disparo, Lía abrió los ojos. «Creíste que podrías matar el deseo con acero». Y entonces ocurrió lo inexplicable. Las balas no impactaron. Se detuvieron en el aire. Los cuerpos de los soldados comenzaron a temblar, luego a gemir. No de placer, de revelación. Uno a uno, cayeron al suelo. No muertos, sino desnudos de miedo. Y en los muros del convento comenzó a escribirse una frase, sin manos humanas. Nadie mata lo que fue amado por Dios, antes de que existiera el juicio. Episodio 11, la cruz invertida sobre Roma, y el milagro que hizo temblar al infierno. Cuando Dios guarda silencio y los demonios tiemblan, ha comenzado el tiempo de lo imposible. Roma amaneció diferente. El cielo tenía un tono púrpura. Y sobre la cúpula de la Basílica de San Pedro, una cruz colosal apareció invertida. No colgada, no pintada, crecida desde la piedra. Miles se reunieron a verla. Entre oraciones y gritos. Unos decían que era el fin. Otros, que era el principio de la verdadera fe. Pero en los pasillos del Vaticano, solo había una palabra en los labios del Papa. Ella, Lía, la mujer que no moría, la que no predicaba, pero era seguida, la que no hacía milagros, pero los provocaba. Y ese día, hizo el mayor de todos, en una cárcel secreta bajo el Coliseo, donde el Vaticano guardaba a herejes. Considerados más peligrosos que terroristas, había un hombre encerrado durante 30 años. Su cuerpo estaba cubierto de cicatrices. Su lengua cortada. Su espalda marcada con frases en latín antiguo, luxuria dei. Verbum carnale. Cuidado con la que vendrá con fuego entre las piernas. Ese hombre comenzó a cantar. Sin lengua, sin aire. Y con cada nota, las paredes temblaron. Lía lo había tocado en sueños. El milagro no fue la música. Fue que, al romperse las cadenas, las puertas del infierno se abrieron para huir. Sí, huir, porque incluso en las profundidades donde el deseo se pervierte y la fe es ceniza, los demonios sabían algo que los hombres aún ignoraban. Lía no era humana, ni santa, ni bruja, era un umbral. Y ese día, desde las cavernas más antiguas de la cristiandad, se escuchó el primer grito infernal en siglos. No de rabia, de miedo. Azrael apareció, cubierto de plumas negras arrancadas por su propia mano. El infierno ha entendido. Pero el cielo aún se resiste. Lía, con el rostro bañado en luz rojiza, respondió, el cielo caerá, no por odio, sino por deseo. Mientras tanto, en la Capilla Sistina, la pintura del juicio final comenzó a descascararse sola. Y en su lugar, surgió el rostro de una mujer de ojos cerrados, con labios entreabiertos, y una serpiente dormida entre sus pechos. El rostro de Lía. Episodio 12, la coronación de la elegida, y el éxtasis que rompió el último mandamiento. Dios escribió mandamientos en piedra. Lía los borró con un suspiro. La noche era cálida, inquieta, como si la luna supiera que algo estaba por cambiar. En una montaña sin nombre, donde nunca antes se había alzado una iglesia ni pisado un cardenal, se reunieron los que la habían visto. La habían soñado, la habían deseado, no como objeto, como destino. Sacerdotes, vírgenes rotas, pecadores que brillaban, excomulgados convertidos en místicos, todos rodeaban a Lía. Ella no vestía túnica, vestía miradas. Cada paso que daba sobre la piedra hacía florecer la tierra. Cada palabra que salía de su boca hacía temblar los crucifijos enterrados. Y cuando llegó al centro del círculo, se desnudó por completo. No fue lujuria, fue liturgia. Azrael descendió del cielo, cubierto de ceniza sagrada. Llevaba en sus manos una corona, no de espinas, sino de placer, hecha de cabellos consagrados, fluidos sagrados, y gemas que solo aparecen cuando alguien alcanza el éxtasis divino. El cielo no te reconoce, dijo el ángel caído, pero los cuerpos sí. Colocó la corona sobre su cabeza. Y Lía fue coronada, no como reina, no como santa, como revelación. Los presentes comenzaron a desvestirse, uno a uno. Nadie hablaba. Solo gemían, lloraban, reían, oraban, todo al mismo tiempo. Porque en ese instante, entendieron, el último mandamiento había caído. No desearás. ¿A quién? ¿A qué? Lía era deseo.
Era presencia. Era carne que no traiciona. Era Dios sin juicio. Era Dios hecho piel. Entonces ocurrió el éxtasis colectivo. No fue orgía. Fue comunión. Una vibración única, sincronizada, que unió todos los cuerpos como un solo cuerpo. Todos los corazones como un solo tambor. Y al final, cuando el gemido final se elevó al cielo, el cielo respondió. Una lluvia de sangre blanca cayó sobre la montaña. Y con cada gota, alguien recordaba su primer deseo escondido. Su primer temblor. Su primer amor callado por miedo a la condena. Pero ya no había condena, porque la elegida había sido coronada. Y en Roma, las campanas de todas las iglesias comenzaron a sonar solas. No por misa, por rendición. Episodio 13. El séptimo cielo fue abierto, y Dios bajó con los ojos llenos de deseo. No todo lo que arde destruye. No todo lo que se desea condena. Y no todo lo que se llama Dios está arriba. La tierra ya no era la misma. Las iglesias se habían vaciado. Las estatuas lloraban leche y fuego. Y en la cima de la montaña donde Lía fue coronada, miles se reunieron desnudos, cubiertos solo por la fe nueva, la que se sentía entre las piernas y en el pecho al mismo tiempo. El cielo estaba roto. Literalmente. El firmamento se abrió como si una herida atravesara lo eterno. Y de él descendió algo que ningún ojo humano había visto, y todos reconocieron al instante. No era un hombre, ni un anciano de barba blanca, tampoco un trueno, ni un silencio. Era Dios, pero no el Dios del Antiguo Testamento, ni el del juicio, ni el que castiga. Era el Dios que nunca se atrevió a tocar su propia creación. El Dios que observó y se contuvo. Hasta ahora, bajó descalzo, desnudo, con los ojos llenos de deseo. Cuando pisó la tierra, la montaña entera exhaló. Lía lo miró, sin arrodillarse. Ella no se sometía. Ella reconocía. ¿Viniste a destruirme?, preguntó, con la voz firme. No, dijo él. Vine a desearte por fin. Y entonces se acercó. No con rayos, sino con dedos. Con hambre antigua. La tocó. Y al hacerlo, todo cambió. Porque en ese momento, Dios recordó lo que había olvidado desde el principio del tiempo. Que fue el deseo lo que lo llevó a crear. Que fue el anhelo lo que hizo nacer la luz. Que fue el temblor de querer tocar algo, lo que lo hizo Dios. Y Lía, la mujer maldita, la elegida, la sensual, la impura, la que todos querían callar, fue su reflejo más honesto. El primer orgasmo de Dios no fue físico. Fue cósmico. Las estrellas giraron. Los ángeles cayeron de rodillas. El infierno aplaudió. Y el cielo se desnudó. El juicio final no llegó, porque no hubo nada que juzgar. Solo cuerpos que ardían. Bocas que gemían, y almas que al fin entendieron que el placer también puede ser divino. Y así terminó la profecía. No con fuego, sino con amor temblando en forma de deseo.